se pone la gorra del color que esté en el poder para, bueno, para hacer su fechoría. Hay que combatirlo, por eso es un tema que no podemos, y yo invito al pueblo venezolano de no politizarlo. Cuando politizamos las cosas perdemos la objetividad. Vamos a atacar frontalmente un flagelo que no solamente desmoraliza al pueblo venezolano, sino además, bueno, genera estragos terribles en la sociedad venezolana. Habla de politizar. ¿Fue ese precisamente un error de la Asamblea Nacional, de la actual Asamblea Nacional, que cometió en funciones priorizar incluso la politización? Claro, está un parlamento polarizado, no es una novedad, eso ocurre en todo el planeta, en diferentes naciones, pero ¿fue un error priorizar la política por encima del beneficio de la población? Yo creo que no es solamente en la Asamblea Nacional, desde luego en la Asamblea Nacional fue un escenario para atacar la institucionalidad venezolana. Es un error que hemos cometido todos los venezolanos de los diferentes sectores, sea desde el gobierno nacional, desde el chavismo y desde la oposición. Cuando nosotros politizamos, tú dijiste la palabra clave, polarizar. Esta polarización que ha vivido Venezuela le ha hecho un daño terrible al país, porque cuando nosotros polarizamos, cuando nosotros politizamos, partidizamos algunos temas fundamentales para el pueblo venezolano, perdemos la objetividad. Un ejemplo, el tema de la seguridad. Desde la oposición se dice que bueno, la violencia es terrible y la sangre corre por las calles. Desde algunos sectores del gobierno se dice, no, es un tema mediático, no está pasando nada. Y hay problemas de seguridad, pero cuando se polarizan, cuando se politizan, se pierde la objetividad y no se puede atacar a fondo los problemas. Por eso es que hay que evitarlo. Desde la Asamblea Nacional actual, esta que, bueno, que los venezolanos van a despedir con su voto el próximo 6 de diciembre y que entrará en funciones el 5 de enero del año 2021, pues cometió ese grave error de utilizar una institución que debe estar al servicio de la República, del pueblo, del Estado venezolano. Acuérdense cuáles fueron las promesas que hicieron. Una de las cosas es que el presidente Nicolás Maduro se iba del poder en los próximos 6 meses. ¿Quién ha visto que desde una asamblea que se conspire contra la institucionalidad y contra un presidente electo por el pueblo venezolano? Ahí comenzó la debacle y después pedir desde ese escenario nacional las sanciones, las medidas unilaterales en contra del pueblo venezolano, porque son ustedes los que están padeciendo el impacto de todas esas medidas. Precisamente habla de las sanciones. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente la denominada ley antibloqueo. Exacto. ¿Qué puede ocurrir luego del 6 de diciembre, incluso luego del 5 de enero, cuando asuman funciones la próxima Asamblea Nacional, si siguen las sanciones contra Venezuela? ¿Qué puede ocurrir con la ley antibloqueo? Mira, la ley antibloqueo, nosotros no podemos, ojalá, que cuando algún día se decida quién es el presidente de los Estados Unidos, en el marco del respeto se hablan los canales diplomáticos para ver cómo eliminamos esta herramienta que además transgrede todo el derecho internacional. No existe, como en el derecho internacional, el bloqueo o algún tipo de sanción para presionar un Estado. Dios quiera que eso sirva. Pero yo creo que es bien importante también que se sepa que la ley antibloqueo genera las condiciones a lo interno, por ejemplo, que yo creo que es algo medular, para obtener recursos económicos frescos, fundamentales para reimpulsar el tema productivo en el país. Para nadie es secreto que desde el año 2013 a la actualidad se han disminuido el ingreso nacional en más de un 99%. O sea, que la gente tenga en su mente lo que eso estamos hablando de ingreso por producción petrolera. Del ingreso fundamentalmente que ha sido sancionada. La PDVSA, que es la estatal petrolera, ha sido sancionada, los buques han sido sancionados, las naciones que de alguna manera establezcan relaciones comerciales en el sector petrolero fueron sancionados. Entonces esto tiene un impacto en la vida. ¿Qué va a hacer la ley antibloqueo? Entre otras cosas, pues generar las condiciones necesarias para buscar recursos frescos que puedan ser inyectados al aparataje productivo del país. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones necesarias para ser puntuales, para explicarle a la población, para explicarle a la persona que nos está viendo desde la casa preparando el desayuno, que está presto a irse a trabajar? Por ejemplo, en el marco del bloqueo, generar condiciones con algunos sectores privados internacionales que estén en la disposición de invertir en Venezuela bajo estrictas medidas de confidencialidad. Porque si el anonimato. Claro, porque es que si no lo hacen así, el Departamento de Estado, ¿qué es lo primero que hace? Sancionar a los diferentes actores que vengan a invertir al país. Por ejemplo, la Constitución está bien claro. La Constitución protege, por ejemplo, la estatal venezolana. El artículo 303 de la Constitución dice que no se puede privatizar PDVSA, porque se dijo mucho, la ley antibloqueo va a hacer que se privatice PDVSA. Nada puede estar por encima de la Constitución y la Constitución garantiza
para el pueblo venezolano la mayoría accionaria de esta empresa. Yo creo que esto es importante. Es decir, que con esta ley antibloqueo se asume que es necesaria la participación privada para la reactivación incluso del aparato productivo económico nacional. Pero es que totalmente, yo creo que desde el chavismo jamás se ha atacado o se ha dicho de que no se necesita la inversión privada. Yo creo que ¿Extranjera incluso? Extranjera incluso. Hay una constitución. ¿Qué pasaba antes? Antes que llegara el gobierno bolivariano al poder, bueno, venían grandes inversiones bajo la forma de capitales golondrina, hacían desastres en la economía venezolana, no generaban inversiones o ese caudal de dinero no tenía un efecto multiplicador en la economía venezolana y se iban haciéndole un grave daño a la economía venezolana. Ahora tenemos una constitución que protege el país. Entonces, bueno, bienvenidas sean las inversiones, incluso nacionales. ¿Okay? No es un tema solamente de la inversión internacional, no. Lo que pasa es que en Venezuela grandes sectores industriales, empresariales se convirtieron en actores políticos y en vez de jugar en favor del país y la producción nacional, se convirtieron en factores políticos que conspiraban contra la democracia venezolana. Gilberto, planteamientos, propuestas incluso de llegar luego a la Asamblea Nacional para un periodo de tiempo, bien sea corto, esperemos, o mediano o incluso hasta largo tiempo para comenzar a ver soluciones tangibles en la población, carencia de servicios básicos, por ejemplo, que es lo que más adolece a la población venezolana. Mira, en el marco, como una oferta desde el Gran Polo Patriótico, de las Fuerzas Patriotas, se están discutiendo en este momento 12 leyes. 12 leyes. Entre ellas hay dos particularmente que tocan temas sensibles en el marco de los servicios públicos, agua y gas. El agua como un derecho fundamental humano, ahí se está discutiendo con las bases del pueblo. Y otro, el tema de gas, garantizar la distribución del gas al pueblo venezolano. A diario se han registrado protestas, lo venimos detallando a lo largo de toda esta semana, y seguimiento que le hemos hecho, por ejemplo, al estado Monagas, en Maturín. 2, 3 o hasta 4 protestas por día a lo largo de toda esta semana, y el escenario es similar a lo que ocurre en el interior del país. No es solamente Monagas, el problema del gas es un problema bien complicado, el tema del gas tiene mucho que ver con la producción petrolera en el país, una producción petrolera que se ha venido abajo. Mira, nosotros, tú mencionabas el tema del debate. Entonces ahora los sectores de oposición pretenden venderle a la opinión pública nacional de que el chavismo o que el gobierno nacional todo se lo achaca al tema del bloqueo. El bloqueo tiene un impacto brutal en el tema de los servicios públicos, porque todo el tema tecnológico, todo el andamiaje para la prestación de estos servicios, incluso desde la petroquímica, es de tecnología norteamericana. Si yo a ti te bloqueo y no te vendo ni un tornillo a sistemas que son además sensibles al mantenimiento constante, pues genera lo que estamos viviendo en el área petroquímica, en el área del gas. Yo creo hay que hablarle de manera franca al país. Mira, en el año 2013 la producción petrolera llegó al orden de los 2.300.000 barriles de petróleo. Ahí íbamos. Por ejemplo, el PIB venezolano estaba por encima de los 555 millones de dólares, 555.000 millones de dólares. Ese era el nivel de desarrollo económico y humano que tenía Venezuela para el año 2013, antes que se comenzaran a aplicar las medidas sancionatorias, el bloqueo económico del país. Entonces no me pueden decir a mí, Venezuela era el único país que estaba cumpliendo, por ejemplo, las metas del milenio. Yo invito al pueblo venezolano, y ahí están los datos, revisen los reportes económicos y humanos, de desarrollo humano, emitidos por las Naciones Unidas, por la CEPAL, por muchos organismos internacionales. El plan alimenticio de la FAO, que es el organismo internacional en el tema de la alimentación, lleva por nombre Hugo Chávez. Hugo Chávez, ¿por qué? ¿Porque tenía la cara bonita? No, porque Venezuela es un ejemplo en el combate contra el hambre. Estaba hablando del año 2013 y todo desde el año 2014 que comienza esta agresión económica en contra del país. Mira, nada más y nada menos, 2 leyes, 7 decretos ejecutivos y más de 300 medidas administrativas dictados por el Congreso norteamericano, el Departamento de Estado norteamericano en contra de Venezuela, que han hecho mella en la economía venezolana. Y es precisamente este tema que se le ha atribuido a las diferentes sanciones que se asumen desde el gobierno como una excusa, aseguran algunos, desde el otro extremo aseguran que se deben aplicar más sanciones al gobierno nacional para generar un cambio político en el país. Pero incluso desde antes de las sanciones ya se venían observando pérdidas incluso en producción nacional, tema agropatria, por ejemplo. De esto quiero que por favor hablemos luego de la pausa. También vamos a estar revisando interacción de la audiencia. Recuerde utilizar la etiqueta Primera Página. Nos puede ubicar también en redes sociales con ese mismo nombre, con ese mismo usuario, Primera Página. Marcamos pausa, ya venimos, conversamos con Gilberto Jiménez, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo.
7:16. Antes de ir a la pausa, Gilberto, dejaba un interrogante que además hacía marcar un poco de contraste con lo que han expuesto los diferentes candidatos y también lo que han demostrado los dos extremos políticos, ¿no? Completamente polarizados. Incluso las denuncias de la población refieren a ello. Aseguran que de un lado se escudan por las sanciones impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos y desde otros organismos. Desde otro lado, se piden más sanciones incluso contra el Ejecutivo venezolano y contra el país. Pero el tema de las sanciones data ciertamente desde hace algunos años hacia acá, pero antes de eso ya venía en decadencia. Producción nacional, incluso economía, ya vislumbraba una baja. ¿Cómo entender un poco y cómo hacerle entender incluso a la población votante que pueden seguir las sanciones después de las elecciones del 6 de diciembre, luego de la instalación incluso de la próxima Asamblea Nacional, y que aún así deben mantener el trabajo desde la propia Asamblea Nacional para solucionar, si bien de inmediato sería espectacular, pero para ir solucionar o encaminar una solución a las carencias de los venezolanos? Yo creo que el discurso político, y ese es el grave problema que percibe el pueblo venezolano, la incoherencia en el discurso político. Tú no puedes venderle espejitos a la gente. El discurso tiene que ir sustentado en cifras. Las crisis, el ejercicio de poder por sí genera un desgaste. Eso es algo, una norma normal en la política. Pero eso que se diga, ¿no?, que ya había una crisis en el país, vamos a ver las cifras. Yo invito al pueblo venezolano que haga ese ejercicio. En las redes sociales, a través de un teléfono, podemos entrar en cualquier informe de desarrollo económico y de desarrollo humano. Y veamos nosotros que Venezuela contaba antes, en el año 2013, y esto lo repito, con el PIB uno de los más fuertes y en crecimiento. Mira, desde el año 2003, el año 2013, hubo 22 trimestres de crecimiento sostenido de la economía venezolana. Pocos países pueden mostrar eso al mundo. Por ejemplo, vienen las sanciones en el año 2014 y comienza a venirse abajo toda esa cifra o todo ese desarrollo humano y económico que tenemos en el país. El problema que estamos viviendo nosotros y confrontando los venezolanos, que si bien es cierto, hay unas sanciones que han tenido un impacto terrible, cruel, hacia el pueblo venezolano, que nos los vendieron como que era hacia ciertos funcionarios del gobierno, y cosa que vemos hoy en día que no es así. También hay otro tema que es la indolencia y la ineficiencia de muchos funcionarios que ejercen cargos públicos, en cumplir con su deber. Esto es algo que no reconozca eso, no vive en Venezuela. Y eso también genera, aparte de todo el impacto de las sanciones, esto no ayuda. El tema de la corrupción que tú decías ahora, para obtener un pasaporte, para obtener una línea telefónica, para cualquier cuestión del servicio público, te cobran, tienes que pasar alcabalas. Bueno, y el pueblo venezolano que tiene un salario disminuido, un salario que se ha convertido en sal y agua, que ya con el salario ni siquiera se alcanza para comprar un cartón de huevo. Eso es una realidad. Quien diga que eso es falso, pues tampoco vive en Venezuela. Entonces también tenemos que pagar alcabalas para, por ejemplo, recuperar una línea telefónica, para comprar un chip de teléfono, para hacer cualquier cosa. Los venezolanos estamos sometidos. Eso sin contar algunos funcionarios públicos, civiles y militares, y hay que decirlo también, que bueno, cada vez que te detienen en una alcabala, ya tú sabes que viene el martillo por delante. Entonces, bueno, nosotros necesitamos una Asamblea Nacional fuerte para ejercer el control y sobre todo para sancionar, porque la impunidad genera un ambiente de que todos podemos hacer lo que queremos y más bien genera anarquía. Incluso se ha visto también desde oficinas dependientes de alcaldías, gobernaciones, ministerios. ¿Enfrentarían entonces, reitero una pregunta que además le hice comenzando la entrevista, enfrentarían corrupción, incluso venga de donde venga, así dependa desde altas esferas, bajando desde el Ejecutivo Nacional? Totalmente. Los primeros que deberían pagar y rendirle cuentas al país son los altos funcionarios del gobierno. Repito, el tema de la corrupción es un tema de valor humano y no un tema de partidos políticos y no un tema de ideología. Si nosotros queremos recuperar a Venezuela desde la Asamblea Nacional tiene que convertirse en una instancia de seguimiento y control de las políticas públicas, en donde haya una contraloría a todas las instituciones del Estado, ministerios, a todas las instancias del gobierno. Bueno, ese es el compromiso que nosotros tenemos que llevar con el pueblo venezolano, porque es la cara nuestra ante el país. No es un tema político, no podemos encubrir la corrupción porque es que yo apoyo el gobierno. Bueno, justamente los que apoyamos al gobierno estamos obligados a confrontar el tema de la corrupción de manera mucho más directa. Hay muchas preguntas, Gilberto, sobre todo que se hacen los usuarios en redes sociales. Están utilizando la etiqueta Primera Página. Rosa Colmenares da cuenta de ello. Vamos a iniciar de inmediato con la revisión de los comentarios que ustedes nos vienen haciendo con la etiqueta Primera Página y sus preguntas para nuestro invitado. Les recordamos, por favor, ser lo más breve posible para leer una mayor cantidad de preguntas.
Luis Méndez, @LuisMM1001, dice: buenos días, ¿podría explicar si hasta el 2013 hubo gran crecimiento económico? ¿Por qué no se invirtió en las mejoras de los servicios públicos? Y por otra parte, ¿por qué no se invirtió en la producción de gas y de combustible? Mira, yo creo que uno de los principales problemas, y luego autocríticamente que hicimos, es que no superamos la dependencia rentista petrolera. Es muy cierto lo que dice Luis. Hubo una cantidad de recursos que se generaron por la producción petrolera. Y bueno, no podemos decir que no se invirtió en el tema productivo, sí se hizo, pero seguimos nosotros dependiendo de la importación de la exportación de petróleo, y ahí nos estamos pagando las consecuencias del día de hoy. Yo creo que tenemos nosotros que seguir apuntando el tema productivo, porque la única manera de que salgamos de la crisis que estamos viviendo es produciendo, recuperando la capacidad productiva del país. Bien, tenemos otra interrogante, esta vez del señor Ramón Ramos, el líder. Dice: ¿qué opinión le merece que hoy en día los educadores vemos deteriorada nuestra calidad de vida? Antes vivía bien con mi sueldo de profesor universitario y hoy no me alcanza para comprar ni un par de zapatos. Bueno, Ramos, eres docente. Hay un compromiso del Movimiento Electoral del Pueblo con el magisterio venezolano. Nuestro fundador fue un maestro, y Prieto Figueroa concebía al maestro como el líder fundamental de la sociedad venezolana, al punto que dijo que Venezuela será lo que sus maestros quieran que sea. Hay una deuda terrible con el sector de los docentes. El docente solamente debería preocuparse por su profesionalización y por la calidad de la educación venezolana, y no por sus condiciones de vida. Hay que hacer que el maestro recupere ese sitial fundamental en la sociedad venezolana, y es parte del compromiso de este partido con el magisterio venezolano. Gilberto, hablábamos incluso de algunos contrastes que se han visto y diferentes acusaciones mutuas, ¿no?, entre ambos extremos. Por ejemplo, de ello hace referencia a la pregunta de Clevis Carpio. Es falso que desde 2013, publica, hay sanciones económicas. Viene desde 2002. Recuerda cuando Chávez, caminando por la Plaza Bolívar, expropió gran cantidad de comercios. Se pregunta, ¿las primeras haciendas productivas que hoy están en ruinas, la expulsión de los trabajadores del petróleo? Mira, yo creo que el tema de la expropiación ha dado mucho que hablar. 5.300 empresas, ¿de cuántas? Estamos hablando de más de 300.000 empresas que existen en el país, y gran parte de las empresas que fueron expropiadas no generan un impacto en el tema productivo en el país. Yo creo que hay que ser responsable. Si algún funcionario tenía la responsabilidad de poner a producir un pedazo de tierra que fue expropiado y eso no se hizo, este señor tiene que rendirle cuentas al país. Porque también hay que recordar que gran parte de las empresas que fueron expropiadas, muchas de ellas fueron abandonadas por sus dueños, los trabajadores fueron abandonados a su suerte. Por ejemplo, Aceites Diana es una de ellas, que fueron abandonadas, y los trabajadores abandonados. Y de la mano con los trabajadores se pusieron a producir de nuevo algunas empresas. Producir es la clave de un país si queremos superar el modelo rentista petrolero. Quien no produzca, que no cumpla con esa tarea, debe pagar ante la ley y ante el pueblo venezolano. Gilberto, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos. Dale. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer un llamado al pueblo venezolano que el próximo 6 de diciembre no se trata solamente de cambiar o de rescatar una Asamblea Nacional. Es un compromiso de patria. Más allá de las banderas políticas, más allá de las ideologías, debemos cerrar el paso a la agenda de la violencia, ejerciendo el voto, que es el arma más importante que tenemos en democracia. Vaya a votar usted si es opositor, usted si es chavista, vaya a votar por la patria, y yo me atrevo a decirle, y tenemos moral para invitarlo a que lo haga, en la tarjeta del Movimiento Electoral del Pueblo, la tarjeta de Prieto, arriba a la derecha. Dicen en Venezuela que no hay quinto malo. Cuente 1, 2, 3, 4, 5, la tarjeta de la oreja, para recuperar la moral y la ética en nuestro país. Gilberto Jiménez, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, nos acompañó durante esta jornada. Es además aspirante a la Asamblea Nacional en esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. 7:25, tiempo local. Hacemos pausa, ya venimos.